vieja Universidad de Santo Domingo, no se llamaba Autónoma cuando yo vine aquí. Ustedes recuerdan que abríamos el 12 de octubre, no sé si los más viejitos se recuerdan de eso. Entonces yo no había cumplido todavía los 17 años. Entonces llegué, lo admito, más asustado que una guinea tuerta. Yo no sabía qué iba a pasar. Cuando entré allá a la biblioteca, que era donde estaba la escuela de disección. Y ese primer día, bueno, pero esa es una historia que la contaré otro día. Y claro, gracias a nuestro presidente de la Academia de Ciencias, obviamente a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Siriaco, gracias por prestarnos la casa. Quiero decir que aquí yo soy home club. Aquí yo soy home club. Me emociona decir eso. Yo llegué un muchacho aquí, un niño, salió un hombre. Señores, llegué un muchacho y salió un hombre. O sea, es la universidad quien me forma. Mis profesores, a quienes miren, los recuerdo con el orgullo más grande que puede recordar un alumno o un profesor. Y todos los días, Pérez Plazo, Mayrena Cabral, al doctor Rodríguez, el doctor Luis Cuello, bueno, al doctor Fabio Mota, señores, al doctor Abel González, al doctor Valle, fue mi profesor de oftalmología, al doctor Payo Monti de radiología. Óigame, qué profesorado había en esa época. Tan bueno como los de hoy, pero aquello era una etapa totalmente diferente. Éramos muy pocos. Mi curso tenía 64 alumnos, 64. Aquí en secreto, se han muerto 30 y pico ya. De mis compañeros, con mucha, como digo yo, con mucho dolor. Entonces, esta historia de hoy es una historia que comenzó hace muchos años. Admito y confieso que esta historia de este tema, sí, la historia de este tema, comenzó siendo yo profesor de la Escuela de Psicología. Yo daba la neuropsicofisiología. ¿Recuerdan ustedes a Enerio Rodríguez, verdad? Los antiguos profesores que están aquí. Y Enerio entonces me pidió que comenzara a dar la neuropsicofisiología. Y admito por qué fue. Porque mi último año en la Universidad de Oxford, el último año, tuve el privilegio, aunque yo no sabía que era un privilegio, de ser alumno de la doctora Dorothy Trisman. La doctora Dorothy Trisman, cuyo esposo, Siriaco, era premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Y ella, neuropsicofisióloga, yo tuve que pasar casi un año con ella, y me inició en este tema que ustedes van a ver aquí, de cómo explorar al cerebro y tratar de explicar rápidamente, bueno, no rápidamente, tratar de explicar que todo lo que nosotros hacemos y lo que somos tiene que ver con este órgano que es misterioso, pero al mismo tiempo es el órgano que tiene una función privilegiada. Es el único órgano del cuerpo humano que nos mantiene vivos. Podemos trasplantar el riñón, podemos trasplantar intestino, riñones, pulmón, páncreas y seguimos viviendo. Sin embargo, sin este órgano es prácticamente imposible. Y esa es la función principal del cerebro. El cerebro tiene otra función, y ya casi vamos a comenzar a ver la imagen, y es la de predecir lo que va a pasar. No lo sabemos, pero el cerebro predice. Esta charla estaba prevista por mi cerebro hace años, yo no lo sabía. El cerebro predice, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, este tema comienza entonces, por eso puse la fecha, para darle un reconocimiento a la Universidad del Caribe, que ellos me pidieron que el año pasado yo diera esta charla en la Universidad del Caribe. Y luego, allá en el recinto universitario de nosotros, de la UAS, en Santiago,
Santiago. Entonces, cada mes que ha pasado, yo voy cambiando la plataforma de esta conferencia por una razón fundamental, y es porque las ciencias neurológicas es el nicho científico que más ha avanzado y sigue avanzando en la historia de la medicina. Cada 17 segundos hay un descubrimiento nuevo en medicina. Todos los días. Afortunadamente, ¿verdad? Tenemos el aparatico mágico y por aquí salen los nuevos descubrimientos que estaré mencionando algunos de ellos. Entonces, por eso quería hacer este reconocimiento a nuestros profesores de la Universidad del Caribe. Vamos a ver inmediatamente la primera. Comenzamos, ¿verdad? Bueno, yo lo puedo manejar desde aquí. ¿Hacia dónde apuntamos? Para acá. Ya. Bueno, miren, esto modo de introducción, esto es lo que yo expreso, obviamente, de lo que vamos a ver. El cerebro tiene millones de años. Sabemos cuánto, ¿eh? Sabemos cuánto. El cerebro humano tiene aproximadamente no tiene 250.000 millones de años. Sabemos dónde se inició, sabemos que las primeras células que se encontraron para la formación del cerebro de nosotros los humanos fue en Nueva Zelanda. Eso está estudiado en la neuroantropología. Eso lo sabemos con exactitud meridiana. Entonces, ahí comienza la historia de nosotros los seres humanos. ¿A dónde hay que apuntar? De verdad? En San Juan no había eso. Bueno, aquí ustedes tienen tenemos que comprender la evolución del cerebro humano para poder entender. Y esto lo hemos sabido por los fósiles, lo hemos sabido por las herramientas que tenemos, las adaptaciones que el cerebro ha pasado para llegar a lo que somos hoy. Otra vez. Vamos a ver la regla. Vamos a verlo otra vez. Entonces, este es un viaje que va a ser interesante para todos nosotros, para mí en particular, porque este ha sido uno de mis, por decirlo así, mis hobbies académicos, entender un poco lo que es el cerebro. Aquí vemos varios de los neurocirujanos. Bueno, aquí está Pedro Pablo Díaz. Nosotros tocamos el cerebro todos los días, todos. Un hematoma sutural, un tumor, entramos en el tallo, entramos en los ventrículos del cerebro. Pero esa es la parte física de las ciencias neurológicas. Hay mucho más detrás de todo esto. Y esto es lo que yo voy a tratar de explicar en estos minutos que vienen. Señor, ¿dónde hay que apuntar para eso? Bueno. Miren, obviamente nosotros venimos de los homínidos. Quiero hacer un paréntesis. Lo que yo voy a hablar aquí, en cada una de esas láminas, no hay inventos, no hay hipótesis ninguna, no hay lucubraciones. Todo lo que yo voy a hablar aquí está demostrado científicamente, evidencia suficiente para que nosotros creamos en esto. Esto ha sido bien estudiado y está bien asentado en la ciencia neurológica. Entonces, nosotros venimos de los homínidos. No hay duda de que independientemente de las creencias que ustedes puedan tener, nosotros sabemos que existió una mona que se llamó Lucy,
Le llamamos Lucy, sabemos quién la descubrió, dónde la descubrió, cuándo la descubrió, y sabemos que ese fue el momento exacto en que en nosotros entonces, en la historia natural de los humanos, nos separamos de los bonobos. Eso lo sabemos con exactitud meridiana, independientemente, vuelvo a repetir, de las creencias que cada uno de nosotros podamos tener, cosas que yo respeto, por supuesto. Entonces, el cerebro de los primeros homínidos, homínidos era mucho más pequeño que el de nosotros ahora. La estructura de ellos era menos compleja y se ha estudiado, y además se ha estudiado el comportamiento de ellos a través de las herramientas que encontraron, etc. Pero no tenían lenguaje. El lenguaje, como nosotros nos comunicamos hoy día, solamente tiene, quiero subrayarlo, 73.000 años. El idioma que hablamos, 73.000 años. Hay 60.000 lenguas, 60.000, activas 6.000 hoy día, 6.000 hoy día. Sin embargo, la historia del lenguaje nuestro apenas tiene 73.000 años. Ese es un tema clave para los que estudian ciencias neurológicas, porque nosotros somos la única especie biológica que habla. El loro no habla, eso no es un lenguaje, él repite, pero él no tiene lenguaje. Además, el lenguaje de nosotros va mucho más lejos que simplemente la parte motora o la parte sensorial. No, el lenguaje va mucho más que eso. Lo van a ver ahora. Tenemos neuronas que hablan con la persona que está al frente de uno, hablan. Cuando yo digo hablan, hablan sin que la otra persona lo sepa. Y a veces que tampoco nosotros lo sabemos. Son las neuronas especulares que describió Rizzolatti, Giacomo Rizzolatti, hace apenas unos 15, 20 años. Entonces sabemos que hay otro lenguaje, que no es solamente este que estamos utilizando. Y el lenguaje se desarrolla cada vez más. Bueno, un poquito más. Bueno, este es un resumen. No podemos hablar de todos nuestros ancestros, eso es imposible, son muchos descubrimientos, créanme, más de 28, 30 descubrimientos de los primeros homínidos, pero ahí está. Quizás el que más nos interese sea el neandertal, porque ese fue el que vivió en Europa y en Asia, ¿no? Tenía un cerebro similar al nuestro. ¿Dije similar? Sí, similar, no igual. ¿Por qué no igual? Bueno, porque en los cráneos que se han encontrado, los investigadores se han dado cuenta que sus maceteros son enormes. Se ha podido, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, se ha podido reproducir cómo lucían ellos. Esa es la gente de la Universidad de Toronto. Y ellos han definido por qué el cerebro de ellos no creció como el de nosotros. Es un tema. ¿Por qué no creció? Simplemente porque los maceteros no lo dejaban crecer. Una vez, bueno, ¿por qué tenían los maceteros tan grandes? Porque ellos tenían que comer y romper el coco, la caña, las frutas, tenían todo que romperla con los dientes. No tenían herramientas. Al no tener herramientas, las herramientas, ¿cuáles eran? Los dientes. Entonces, maceteros enormes y finalmente nosotros pasamos de ellos a lo que es hoy, la penúltima pata de la neuroantropología, que es el Homo sapiens, porque hay otra más que voy a decir ahora. Entonces, no hay ninguna duda de que estos fueron nuestros verdaderos antepasados. Hay un tema sobre esto. Se descubrió el ADN, tienen los genes, y hay unas mujeres que han aceptado que le incluyan los genes del Australopithecus. No sabemos si ha nacido todavía ese bebé,
pero va a ser interesante el sacrificio de una mujer que se ha prestado para que le incluyan el ADN y pueda reproducir un verdadero astrólogo. Entonces, esto es interesante, un neandertal. Esto es interesante desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a saber en los próximos años. Bueno, quería poner esta lámina porque en la escuela de medicina siempre nos preguntan, ¿y cuánto pesa el cerebro? Bueno, sabemos lo que pesa. Quiero decir ahora, con mucho énfasis, el cerebro de las mujeres pesa exactamente igual que el del hombre, no hay diferencia. Eso lo sabemos ahora desde hace 10 o 15 años, que el cerebro de ustedes, las mujeres, pesa igual que el de nosotros. Pero hay un tema. ¿Ha cambiado la cabeza del ser humano? ¿Y cuándo cambió? Bueno, pues les voy a decir que los estudios revelan que en los últimos 200.000 años el fenotipo no ha cambiado. Somos iguales, exactamente iguales, no hemos cambiado. El cerebro sí pesa más. A partir de finales de los 1890 por ahí, el cerebro de los seres humanos, de nosotros, empezó a crecer y ahora pesa más que lo que nosotros pensábamos. Y un órgano que se lleva el 20% de la energía que nosotros producimos. Eso se llama, en neuroantropología, eso se llama el efecto Flint. Efecto Flint. El cerebro de nosotros, los que estamos aquí, es mucho más pesado que el cerebro de los congéneres que estaban por allá por 1870, 1880. Entonces ese es un tema y va a seguir creciendo. Sabemos que el cerebro va a seguir creciendo. El fenotipo no. El fenotipo toma millones de años en cambiar. Nuestra cara, el tamaño de la nariz, ¿cómo se llama? La distancia entre los ojos, eso va a seguir exactamente igual. Bien. Los antepasados nuestros, no voy a andar, voy a pasar esto bien rápido. Los antepasados nuestros, ¿qué tenían? Bueno, las habilidades motoras, tenían la memoria espacial. Importante para la supervivencia, para que no se perdieran en las selvas. Tenían el lenguaje, que era muy limitado, y finalmente tenían el razonamiento social. Esa era más o menos la característica de ellos. El lóbulo frontal creció inmediatamente después, apareció el hombre, igual que la corteza cerebral, pero el tercer tema de aquí y el cuarto tema es otra cosa, y esto debe ser óbice para una conferencia solamente sobre el neocórtex. Sabemos cosas ahora del neocórtex que antes no sabíamos, y sabemos cosas de la plasticidad que desde ahora, subrayenlo en su mente, la plasticidad cerebral es lo que nos va a llevar al llamado homo cibernético, porque es la plasticidad cerebral la que permite la unión o la coincidencia en funciones entre las computadoras y el cerebro humano. En este momento hay cosas que nos sorprenden. Bueno, no deberían sorprendernos. Ya es posible conectarnos con las computadoras sin abrir la boca, sin abrir los ojos y sin moverlos. Es posible que, o ya se ha hecho, eso está ya casi todavía no se ha dado mucho a la luz pública, pero hoy sabemos que una persona puede entrar con unos audífonos al internet, ya entra al internet sin hablar, y él escucha a través de un algoritmo, él escucha al internet. Y lo probaron hace apenas unos 3 o 4 meses. Un joven fue a uno de esos programas de preguntas y respuestas en Canadá. Las preguntas eran preguntas que prácticamente no conocía de qué se le estaba preguntando, pero el ordenador le enviaba a él la respuesta
a su pensamiento, que es otro tema, un día hablaremos del pensamiento, a su pensamiento, y él escuchaba la respuesta del ordenador, y entonces la verbalizaba. Fíjense hasta dónde nosotros hemos llegado ya con la plasticidad, y ese es el cerebro que lo hace. El cerebro recibe los impulsos eléctricos, y yo después lo voy a mencionar un par de palabras. Y en cuanto al neocórtex, miren, la corteza cerebral, el neocórtex de ese tamaño. El neocórtex es del tamaño de este iPad. Parece una servilleta. Tiene 6 capas y mide solamente 2 milímetros de espesor. Eso es todo lo que mide. Pero, Dios mío, las funciones que están ahí, uno no se puede imaginar. Y fue la última función que nosotros los seres humanos adquirimos. Y esa es ese órgano, el neocórtex, es realmente el órgano que realmente nos diferencia de las demás criaturas en la escala biológica. Bueno, ahí damos un poco de la... No voy a entrar muy rápidamente en esto. Para los psicólogos que están aquí, sí, el aprendizaje está en el neocórtex. Definitivamente está ahí. Pero hay cosas que sorprenden, Y una de las cosas más sorprendentes de la corteza nueva de nosotros es por qué la corteza nueva de nosotros, Herbert, la visual es la más grande. Es la más grande, lo que quiere decir que ¿por qué eso ha ocurrido? Hay teorías todavía no probadas, pero hay una que se encontró en un pez que se llama Anfioxus, de que cuando empiezan a formarse los órganos esenciales para que el cerebro sepa lo que estamos haciendo, todos se van a la cabeza. El gusto está en la cabeza, los ojos están en la cabeza, los oídos también. Entonces la corteza, el neocórtex visual es el más grande de la nueva corteza. Ese es otro tema que en algún día quizás nos reunamos para discutir un poco este tema que está de moda ahora en las neurociencias. Bueno, este es nuestro cerebro. No se fijen mucho en el lenguaje, ya hablamos de eso, ni en la memoria. En la memoria sí. ¿Qué sabemos ahora de la memoria? Algo que ni nos imaginábamos en neurociencia. Todos los eventos de los seres humanos que están en el cerebro tienen copia. Copia, pero ¿cuándo? Copia. O sea, se copia la memoria. Aquí viene la explicación de qué nos pasa a medida que entramos en edad. ¿Qué hace el lóbulo, en el lóbulo frontal? ¿Qué hace el lóbulo frontal? A medida que entramos en edad, ya el lóbulo frontal él entiende, que ya no necesita tanta memoria y la borra. Por eso es que cuando uno llega a la edad mía, si me quiero acordar del nombre de un artista, no me acuerdo. O se me olvidó el nombre de alguien. Es que la copia se borró. La copia original sí queda y sí sabemos dónde está el locus de la memoria. Y aquí hago un paréntesis que sí es interesante, sobre todo para los neurofisiólogos, la gente que hace rehabilitación, los neurólogos. ¿Cómo uno puede aumentar la memoria? O sea, ¿hay una medicina? No hay, realmente no. Hay algunas en experimentos, pero no hay realmente todavía. Pero si usted aprende un idioma nuevo, se crean, repito, se crean nuevas neuronas. Nacen nuevas neuronas. No sé si ustedes me están copiando lo que yo estoy diciendo. Nacen nuevas neuronas. Lo que quiere decir que en neurofisiología el concepto de que nacemos con un número limitado de neuronas no es verdad. Como tampoco es verdad que algún día, para que me inviten un día a hablar de los mitos del cerebro, como tampoco es verdad que ya a los 14 años, 15 años, ya el cerebro no crece. El cerebro crece normalmente hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Obviamente va creciendo poco a poco para no producir un niño con una macrocefalia. Pero lo interesante de esto es que la memoria se puede mejorar. Bueno, a medida que uno aprende un idioma,
la memoria se hace mejor. Entonces es casi exponencial el número de neuronas que crecen. Mucha gente me pregunta, con razón, que cómo lo saben. Sencillo, sencillo. Toman 1 milímetro de corteza, la llevan al microscopio y cuentan cuántas neuronas nuevas hay en ese milímetro y multiplican. Entonces es perfectamente posible saber el número exacto de neuronas que nacen, también las que mueren. Y por último, la cognición. Este es un tema. El único órgano en toda la historia biológica de nuestro mundo, el único órgano que piensa en pensar es el cerebro. El intestino no piensa, uno tiene diarrea. Y cuando uno tiene taquicardia, el corazón no piensa tampoco, el corazón no piensa. Entonces, el único órgano que sí tiene la metacognición es el cerebro. La metacognición, cada día se investiga más, cada día se sabe más. Y es que el cerebro humano, nuestro cerebro, sí prevé lo que va a pasar, prevé, ve el futuro, lo ve, y a veces lo ve con años de antelación. Y toma decisiones que nosotros ni nos imaginamos que ya el cerebro la tomó, porque el cerebro piensa en pensar. Subrayo algo rápidamente aquí, porque cada vez que me preguntan que si el cerebro es una computadora, yo me ofendo. El cerebro no tiene nada que ver con una computadora. Dennett lo demostró, bueno, lo demostró muchas veces en todos sus escritos, ¿no? El cerebro es totalmente diferente. El cerebro reacciona en milésimas de segundo a cosas que nunca ha visto. Una computadora está alimentada a el reaccionar con el cerebro humano. No es lo mismo que tener información dentro, ¿no? Y que la computadora la puede manejar. Que al final de la charla yo le voy a decir unas cuantas palabritas sobre ese tema. Vamos a seguir más rápido. Bueno, aquí está las neuronas en espejo. Señores, las neuronas de las emociones. Ustedes van a una fiesta y le dicen a su esposa, le dice, vi ahí a Rafael García y no me gustó cómo me miró. ¿Saben lo que ha pasado? Que las neuronas en espejo de esa persona, de la esposa, no se pudo comunicar con Rafael García. Las neuronas se comunican entre ellas, se hablan entre ellas. Ustedes dirán, ¿y cómo? El gesto. El gesto. Entonces, el cerebro sí entiende del lenguaje gestual, lo entiende y lo maneja todos los días a todas horas. El lenguaje gestual. Y esas son las neuronas especulares o las neuronas en espejo que tenemos. Y un tema más. No hay el número de 100.000 millones de neuronas, es la que hemos contado de manera normal. Pero hay otras que sabemos que existen, que se llaman las interneuronas. Hay neuronas pequeñitas que están mezcladas con las más grandes y se comunican entre sí. Y desde ahora les digo cómo se comunican. Cada neurona de esas se comunica con 90.000 neuronas. ¿Por qué el número exacto? No lo sabemos, pero es exacto. Son 90.000 neuronas que se comunican con una neurona. Y lo segundo que sabemos es que esas neuronas que se comunican ya en el útero durante la formación de ella, en el útero de la madre, esas neuronas que se comunican entre sí mueren juntas. Están juntas para toda la vida. Tienen una fidelidad. Bueno, aquí está el impacto de no voy a hablar mucho de esto, de la evolución cerebral. Obviamente que el cerebro ha sido el motor de la cultura, de la sociabilidad, de la tecnología, etc. Un impacto también de la dieta en el cerebro. El cerebro es un órgano curioso. A mí me sorprende, los compañeros míos de neurología y neurocirugía que están aquí, saben perfectamente bien que nosotros a nuestros pacientes les indicamos que no bajen mucho el colesterol, porque el cerebro es colesterol, el cerebro es grasa, si lo sabemos, ¿verdad? Pero para los jovencitos que
Entonces lo sabemos perfectamente bien. Entonces la dieta es fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro. Aquí yo solamente diré una cosa. La dieta tiene que ser también balanceada entre el momento del nacimiento y los 4 años de edad. La razón es una razón biológica. Las neuronas tienen que pasar por el nacimiento de ellos, ¿no? Es la neurogénesis, pero el niño que nace, no puede caminar, no puede hablar. Si usted lo pone boca abajo, no reconoce a la madre, no la reconoce. El niño solamente reconoce a la madre si usted lo pone derecho mirándola, nada más. Si usted lo puso así con la cabeza hacia abajo, no reconoce a la madre. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hay vamos a decir, un protocolo biológico. O sea, tiene que pasar por la neurogénesis, ¿no? En el útero. Entonces, cuando el niño nace, tiene que pasar por 2 etapas más. La primera se llama sinaptogénesis, lo vamos a ver ahora, y la segunda, que es la mielogénesis. La sinaptogénesis es cuando las neuronas se unen para hablar entre ellas. Al nacer el niño, todavía las neuronas no se hablan demasiado, realmente no. Ellas empiezan a utilizar su propio idioma, que lo tienen, que es real, que en neurofisiología nosotros hablamos de un idioma virtual, no, es un idioma real. Ellas hablan, ellas se comunican, ellas se entienden. Esas 90.000 que están unidas, ellas hablan entre ellas y van pasando información clave para la sostenibilidad de la vida. Bueno, el cerebro, ni qué hablar, eso es lo que nos hace humanos. Sin él no somos nada. Hubo un loco allá en Italia que trató de trasplantar un cerebro, ¿no? Sí, no pudo, claro que no. Entonces, el cerebro es realmente una singularidad. Realmente eso es lo que yo quiero decir a todos ustedes. Entonces, el cerebro puede comprender otro cerebro, lo comprende perfectamente bien, los entiende. Ese es otro tema en neurofisiología, que es la empatía. Ese es otro tema también interesante para nosotros los que hacemos ciencias neurológicas. Bueno, un órgano complejo, único, único. Ciriaco, el tuyo nunca volverá a ser. No. Una vez que sea dentro de muchos años que tú desaparezcas, ya, ahí desapareció. Hasta ahora no se ha encontrado en toda la historia de las ciencias neurológicas 2 cerebros iguales. No existe. Ni siquiera en gemelos o en mellizos, no existe. Los cerebros son totalmente diferentes el uno del otro. Es una singularidad interesante de que el cerebro no se vuelve a repetir, es irrepetible, y está organizado de una manera realmente impresionante para todos nosotros. Esa es la estructura básica. Aquí solamente me paro en el cerebelo. ¿Por qué el cerebelo? Bueno, porque creíamos que el cerebelo era solamente el órgano del motor y el órgano de la coordinación. No. Entre el 30 y el 50% de los genes y de las neuronas del cerebro, del cerebro están en el cerebelo. Por eso es Rafael García que ahora decimos que el cerebelo es el órgano del ánimo para ustedes los psiquiatras. El cerebelo es el órgano del ánimo. Entonces, ese es un tema también interesante para los que hacemos psiquiatras y neurólogos, los que hacemos ciencias neurológicas. El cerebelo es el órgano del ánimo y tiene casi la mitad de las neuronas que están dentro del cráneo. Por eso me quería parar ahí solamente rápidamente para ese tema. Bueno, esto ha sido estudiado, usted no se imagina. ¿Qué hace el cerebro izquierdo y qué hace el derecho? Bueno, lo que yo le puedo decir es que realmente para nosotros, los que hacemos ciencias neurológicas, el cerebro izquierdo sí, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el habla, está el lenguaje, la zona de Broca.